Acá estamos en conjunto, creo que todo se escucha bien. Buen día, Mario, ¿cómo se escucha? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú, Isaac? Bien, un Gracias por placer, la invitación. placer conocerte personalmente. Ahora a través de las líneas, habíamos chateado, algunos libros que uno lee, pero bueno, qué placer conocerte, y todos los que están en audiencia, conocerte a ti. Mario, buenos días. ¿Eh? Buenos días desde Barcelona. Un placer muy grande, la verdad, un gusto estar contigo, poder disfrutar de la mañana contigo y bueno, y que las cosas que digamos sean siempre para luz, para bendición, Amén. podamos seguir subiendo hacia Shem, que es lo importante. Y bueno, gracias por la invitación. Bueno, todas las cosas las hace Dios, ¿no? Porque de repente fue esto, ¿no? Porque yo no sabía que estabas acá en Miami dentro de un par de semanas. Y Dios hace las cosas, ¿no? Charlando con Juan también, que ibas a venir, dije, bueno, vamos a conocerlo. Entonces le comenté lo de la radio, dije, bueno, ¿por qué no hacemos algo para que la gente te conozca? Porque Miami es una capital media extraña, donde hay cantidad de fe, porque hay de religión en todas partes. Entonces conocer un poquito el camino de lo que debe ser. Me parece maravilloso tener este tiempo de estar contigo. Cuéntanos un poquito, ¿qué vas a hacer en Miami en la fecha Bueno, cuando? mira, en Miami vamos a hacer muchas actividades, van a estar concentradas, te diría, en pocos días, porque la primera actividad va a ser el jueves 25 de mayo. Y yo durante muchos años, antes de entrar en mis estudios de mística judía, de Kabbalah, me dediqué a indagar los orígenes judíos del cristianismo, porque el cristianismo y el judaísmo se habían dividido. Yo tengo varias obras sobre esto, el judaísmo de Jesús, el judaísmo de San Pablo, la división en el siglo segundo. Y el día jueves 25 voy a impartir una conferencia junto a mi esposa, que es investigadora también del mismo siglo, de todo el tema de Miriam de Magdala, de cómo el judaísmo que seguía, digamos, a Yoshua se terminó convirtiendo en el cristianismo. Eso va a ser el día jueves, hay mucha expectativa ahí, porque claro, hay mucha gente en las iglesias que está volviendo a sus raíces judías, Ujú. hay todo un movimiento global de vuelta a la matriz. Bueno, después de 2000 años ya tenía que llegar ese momento, esa hora, y ha llegado en nuestra generación, ¿no? Entonces eso va a ser el día jueves 25 de mayo. Yo estaba compartiendo el otro día que la pandemia aceleró todo esto. Por un lado, muchos tal vez se fueron a vicio, otras cosas, pero muchos en este tiempo que estuvimos guardados, creo que también aceleró el tiempo de buscar de Dios, buscar algo espiritual o algo místico si quieres, pero creo que aceleró un poquito el tiempo Sí, de este yo desde el despertar, punto de ¿no? vista de la Cábala te diría que todos los caminos, inclusive, bueno, tú planteabas el tema, muchos se fueron a vicio, los caminos desviados también son caminos de Dios en el sentido de que en esas desviaciones también se encuentra la Claro. luz. Es decir, las personas que caminan por esos caminos no podemos considerarlas condenadas definitivamente, porque esa es una idea muy cristiana. Mm. Esas personas que están caminando por otros caminos, también son caminos que, bueno, el Satán los ilumina de otro modo. Pero bueno, ya entramos en tema, claro, si me Claro. meto aquí, No, no, pues es ya que entramos en bueno, el tema. porque es así. Por lo menos yo que caminé otros tiempos, otras vidas, caminé veredas, no caminé ningún camino. Y yo creo que esos errores que uno comete en la vida, sea promiscuidad, sea droga, libertinaje, por lo menos no tiro piedras, caminé por ahí. Ese vacío después que uno va haciendo es Mm. justamente después lo que uno se llena, o se preparó la vasija, ¿no? Para llenarse justamente de lo que es de Dios. O sea, es un vacío, Claro, ¿no? claro. Sí, sí, Para mí es totalmente de acuerdo. maravilloso eso. O sea, Por eso yo muchas veces digo, nadie es juez de los demás, ujú. porque cada uno está aprendiendo en el camino que le ha tocado, Amén. en el camino en el que el alma tiene que transitar. Y entonces aquí no hay una división de buenos y malos, ni justos ni pecadores. Y por eso hay un término que me gusta mucho de la Kabbalah, que es Beinoní, que es el intermedio. Los Beinonim son los que intentamos hacer el bien, pero a veces cometemos errores y no nos damos cuenta que estamos haciendo el mal. Es un concepto que me gusta mucho. Pero bueno, no quiero desviarme de la actividad de Miami para ya darles a todos los amigos Cu- cuál es toda la actividad, porque Cuéntanos, solamente he tocado lo del jueves. cuéntanos, porque sé que uno de los puntos es la creación del universo y todas esas partes, ¿no? Que vas a. Cuéntanos un Claro, poquito de claro. eso. Yo lo que voy a impartir el sábado por la mañana
vamos a comenzar la creación del universo, como, bueno, todas las doctrinas de Isaac Luria, todo lo que sucedió en Sfat, ¿no? En Safed, con todo lo cordovero, con la estructura del alma, de cómo funciona el alma, de las sefirot. Es un nivel, podríamos decir, básico para el que no conoce nada de mística judía. Cuando decimos mística judía hablamos de Kabbalah, a pesar que en el mundo evangélico cuando decimos Kabbalah la gente Tiemblan. huye por ahí, pero bueno, ya después explicaré creo que por qué. Y luego todo el domingo será nivel intermedio y alto, donde se tratarán muchísima cantidad de temas, porque hablaremos de los 22 canales que unen a las dimensiones, a las 10 dimensiones, de qué se componen las 10 dimensiones. Bueno, hay mucho material, claro, 2300 años de la sabiduría de Israel, no sé si en un fin de semana podremos abarcarla, pero bueno, intentaremos dar la pincelada más grande y con mayor profundidad que yo pueda sostener. Yo trato de explicar un poquito, justamente como tú dijiste, así uno dice Cábala y en el mundo, lo que pasa es que también está muy comercializada, entonces le tienen un poco de miedo porque, digo, acá Miami es Miami, entonces hay de todo. Acá en este momento en Miami hay 1500, en Miami, 1500 escuelas de Cábala. O sea que imagínate, y todos los que están ahí son cabalistas, pero tú los escuchas hablar y Pero tiemblas. en realidad nadie puede ser considerado cabalista porque el concepto es de Talmid Jajam, el Ujú. concepto de la tradición judía es aprendiz de sabio, con lo cual es muy difícil que alguien diga, a ver si lo dice, bueno, cada uno es responsable Claro. de lo que dice, ¿no? Pero yo creo que el concepto no es cabalista, quizás el concepto de cabalista se lo ponen a uno cuando ya murió, eventualmente se lo pueden poner a alguien, pero digamos, uno se tiene que considerar toda la vida Talmid Jajam, es decir, se tiene que considerar aprendiz de sabio. Esto es la base, porque uno nunca termina con todas las respuestas. Jamás. Uno, al contrario, se levanta, yo por lo menos con más preguntas. Por lo tanto, yo te diría, Isaac, que puede haber muchas escuelas y son todas muy respetables, pero el trabajo de profundidad que hay que hacer no es de un día para otro. No es un tiempo. Estudiar la Kabbalah requiere muchísimos años, no quiero asustar a la gente, pero esta es la verdad, muchísimos años de lectura, de encontrar los secretos, porque estamos hablando de los secretos de la Torá. La Cábala básicamente se enraiza cuando nació en dos grandes temas. El capítulo primero de Bereishit, el Génesis, la creación Ujú. del universo, que eso nos lleva muchas horas y días y semanas y años tratar de explicarlo. Y luego el Masé Merkabah, el misterio del carro de fuego, el primer capítulo de Ezequiel, que es Ujú. la Merkabah. La Y Merkabah. eso también causa Para que no mucho conoce el revuelo. término, el que no conoce el término Merkabah es la carroza divina. Eso es lo Así que. es, el carro de fuego eh, que llevó a Elías a los exacto. cielos. ¿Ok? Y que también llevó a Enoch a los cielos, de vez en cuando bajan y se llevan a alguien a los cielos. Entonces, aquí el tema es que vamos a explicar los grandes misterios de tanto de la Claro. creación como del primer capítulo de Ah, Ezequiel. Quiere decir que estamos explicando dos de los grandes secretos de la Torá, y en eso enraiza la mística judía, en la Kabbalah. Y otro secreto que tratamos de develar es cómo funciona el alma. ujú. Porque, claro, si tú no sabes cómo funciona el alma, no tienes el GPS. Y hoy sin GPS vas a cualquier parte. Ujú. Entonces, el GPS del alma que tiene la Cábala es el árbol de la vida con sus diferentes dimensiones, haciendo un análisis de cada una de las dimensiones. Y esto lleva, bueno, bastantes horas, explicar cada dimensión, explicar cómo se unen entre las dimensiones a través de los 22 canales, esos canales que representan, porque tenemos que hablar de la conciencia, qué es la conciencia, qué es la oscilación constante entre la forma expansiva y la forma restringida. Yo te diría que en este sentido la cábala se acerca a la ciencia más que a la religión. Pues la religión podríamos decir que tiene una parte litúrgica, una repetición mecánica. Los cabalistas crearon una ciencia de Dios, una ciencia del conocimiento de Dios. Y tiene toda su lógica y tiene todo su método. Entonces, a pesar de que mucha gente crea que la cábala puede ser superstición, de superstición poco, tenemos mucha lógica y esa idea lógica es la que vamos a explicar en el seminario. Claro, porque antiguamente no se llamaba cábala, la parte espiritual, vamos a llamarla así. Eso fue en términos posteriores, ¿no? Porque era Claro, justamente la claro. parte espiritual, o sea, la parte cómo moverse, cómo caminar, cómo sanarse, cómo.
cómo transformar algo de repente por la confianza en Dios y se manifiesta, que le llamamos un milagro, todo eso. Pero es un poco de desmitizar un poco lo que es, estaba leyendo algunos comentarios, porque es verdad, o sea, en el mundo evangélico, como tú estabas comentando recién, hasta le llaman como hechicería, como brujería, como un montón Claro. de cosas, ¿no? Lo que Entonces, pasa, lo que pasa que Isaac hay un problema que lo vamos a tratar también en el seminario, que es el concepto de fe. Cuando nosotros en hebreo hablamos de emuná, estamos hablando de confianza, y cuando hablamos de confianza, el término emuná proviene de imun, que quiere decir entrenamiento. ujú, Nadie tiene confianza si no se entrena, y lamentablemente la fe, sobre todo luego en el cristianismo, va a pasar a ser, y en el judaísmo también, quizás en la ortodoxia judía quizás un poco más también, pero hay una idea de fe que es como una fe teórica, es yo creo en algo. Pero fíjate, el concepto de Muná no es yo creo en algo. Yo tengo una confianza basada en mi entrenamiento. Si yo no me entreno, no hay confianza. Es decir, yo confío que voy a nadar, me tiro a la piscina y si no sé nadar, me voy a hundir. Entonces mi confianza no va a servir para nada. Sí, puedo flotar, pero no voy a nadar. Entonces hay un concepto en el judaísmo que es la emuná, que es un concepto básico que hay que explicarlo bien, que no es una fe teórica, yo tengo fe y se acabó. No, no, es una fe con acción, es una fe con obra. ah, Y no es una obra litúrgica, es una obra de acción, de amor al prójimo, de... Es decir, la confianza se tiene que demostrar. Tú no tienes confianza en alguien si no tienes muestras de esa confianza. Por lo tanto, el concepto de Muná es una confianza en el entrenamiento de las acciones. La gente, lamentablemente, no sé por qué motivo, tiene la idea de fe sin acción. Me voy a la cama, no hago nada, tengo fe. No, no, esto no es la fe, esto no es la Muná. es como yo pongo el ejemplo, ¿no? Es la fe, es justamente, es Dios dice, no quiero oidores, quiero hacedores de la palabra, ¿no? O sea, tener confianza. Entonces yo siempre pongo el ejemplo cuando a Moisés Dios le dice, deja de clamar y dile al pueblo que marche. Pero nadie metía el pie en el agua. Alguien Claro, tenía claro, que tener claro. la confianza de meter el pie en el agua para que Claro, entonces claro. Nacho, Por eso el concepto de fe que tenemos en el mundo occidental, que ha pasado por la filosofía griega, después se ha pasado por el latín y luego el concepto de fe que tenemos es un concepto de fe que no es el concepto de fe realmente del texto bíblico, que es el concepto de Muná. en una eso es. Y hay que ir al concepto de Muná como concepto de confianza a partir del entrenamiento de las acciones que realizo. La gente tiene divididas las acciones y la fe. Por ese motivo, Dile, yo a la gente... Sí, disculpa un segundo, perdón. Vuelve a decirlo despacito porque a veces la gente no va a captar. La gente tiene la No, teoría de la no. fe, o sea, dilo despacito para que la gente La entienda. emuná, la Exacto, emuná es la confianza a través del entrenamiento. exacto, Eso es la emuná. Y si no tienes entrenamiento en las acciones, no hay confianza. exacto. Es decir, yo voy a confiar en alguien porque me ha demostrado con sus acciones que yo puedo confiar en alguien. Y me voy a tirar de la piscina a nadar porque ya sé nadar porque me he entrenado. Entonces hay un entrenamiento en las acciones. Con lo cual hay que volver a pensar el concepto de Muna y sacarlo, distanciarlo del concepto de la fe. Y quizás, probablemente, para los que estamos en el mundo judío es bastante claro, los que vienen del mundo cristiano tendrían que leer la carta de Santiago, la carta de Jacobo, donde queda claro que ahí sí claramente tienen el concepto de fe con las obras. Es Ujú. decir, el concepto de fe con las obras lo tienen ahí. Claro, Lutero lo quería sacar ese libro del canon, porque decía que él no creía en esa fe, creía en una gracia automática. Por ese motivo yo te diría que es a partir todavía de Lutero donde se complica más Un ese tema. concepto de fe. Correcto. No es el concepto de fe de San Pablo, lo que pasa es que pasó por Lutero y Lutero lo radicalizó a tal punto que lo desvinculó de las obras. No, no, las obras son fundamentales. Es decir, yo tengo que hacer una acción. Lo que pasa que es verdad también que la gente cree que son acciones litúrgicas, no, son acciones éticas. Claro. Porque yo me la puedo pasar rezando y después al otro le robo y entonces Ah, mi, mi acción no tiene que ser solamente litúrgica. Con lo cual, primera cuestión, vamos a analizar en el seminario el concepto de Muná, vamos a analizar en el seminario cómo el alma tiene que actuar en cada dimensión. Claro, bueno, tenemos horas, ¿no? El seminario va a ser... Acá estamos, acá todos los días, ¿no? Siempre a la noche acá en la comunidad mandamos la cuenta del Omar. Entonces, Muy a la bien, mañana siempre, sin la veraja, hacemos la cuenta del Omar. sí. Pero entonces lo importante de lo que es el Omer es justamente para el alma, para rectificar esas partes del alma que están tapadas, que están ahí que no se ven. Y como yo sé que tú enseñas mucho de Jesús o de Yeshua, y yo siempre le digo a la gente, el maestro dijo
que el ojo tiene que estar limpio. Y el ojo es el alma, no es el ojo, porque habla en singular, no dice los ojos, habla No, del ojo. claro, yo en realidad yo no creo en ningún Mesías, Ujú. tampoco creo que va a venir ninguno. Yo tengo ahí una idea muy minoritaria dentro del mundo judío, basado en Hasdai Cresca, Jaime Viterbo, una parte del Talmud, donde pienso que sí viene el Tikkun Olam, pero ningún Mesías, y entonces reivindico la figura de Yoshua como un rabino judío muy importante y que hay que volver a reintegrarlo al pueblo de Israel. Claro, la gente entiende a esta figura desde la cristianización que se hizo Ujú. de él, y para mí hay que reincorporarlo. No es nada inteligente a uno de los judíos más brillantes de la historia no reincorporarlo. Y esto no quiere decir que uno sea mesiánico, porque ya te digo, yo no creo en ningún Mesías, ni en Jesús, ni en ninguno que va a venir. Con lo cual yo te diría que soy más radical. Mm. Cuando a un cristiano le digo que Jesús no es el Mesías, se puede poner mal, pero también cuando a un judío yo le digo que no creo que va a venir ninguno, también se puede poner mal. Pero dentro de la Sí. tradición judía hubo pensadores, hubo rabinos, ya te digo, Jaime Viterbo, Hasdai Crescas, Yosef Yabes, en Sanedrín 99a, donde quedaba claro de que había un grupo de gente que pensaba diferente del resto de las personas y que directamente Dios iba a redimir a la humanidad con la era mesiánica. Y entonces en este punto yo estoy tranquilo muchas veces de hablar de Yoshua, porque mi posición es no mesiánica, no solo frente al cristianismo, sino frente al judaísmo, dado que yo no creo en ningún Mesías exterior. Yo entiendo que el Mesías exterior tiene un contrasentido, una incoherencia, porque si estaríamos esperando la salvación por un Mesías exterior, implica que Dios no nos puso la fuerza para hacer el Tikkun nosotros. Y nosotros sí tenemos la fuerza para hacer el Tikkun. Claro, Por lo tanto, el Tikkun Olam va a ujú. llegar a través de nuestra rectificación personal. Para poder explicar un poquito lo que es el Tikkun Olam, es la rectificación de la, vamos a llamarle, de la caída del pecado que se cometió Podríamos decir que el Tikkun Olam, para la gente que nos está escuchando, es la instauración del reino de Dios. ah, Luego, a partir de ahí, podemos empezar a sí. debatir qué es el reino de Dios. Ahí ya tendríamos que tener un programa de 3 horas contigo. Entonces, Pero por lo menos, acuérdate que la audiencia, por lo menos los que estamos cada mañana, no conoce todos los términos, entonces trato de... no, me parece muy bien, pues me parece muy bien. Y yo en los seminarios trato siempre de traducir Claro, los términos. Hay que hacer siempre traducción de los términos para que se entienda en el claro, castellano lo que estamos claro, diciendo. por eso para que no se pierdan, porque hay palabras que se quedan, Tikkun Olam, ¿qué es eso? O sea, siempre, yo lo hablo, ¿no? Pero a veces digo que es la rectificación. Bien, bien, lo que haces está muy bien, gracias. ¿Entiendes? Pero los términos, ¿no? A veces cuando digo, en vez de Cábala, digo en el libro del esplendor, en vez de decir el Zohar, ¿entiendes? O sea, trato Claro, claro. de hacerle entender, porque si no se quedan, y hago al revés, en vez de abrir el entendimiento, se lo cierro, porque cuando no entiendes algo, te cierra. Claro, Entonces, es verdad, tienes razón. Hay que abrir a través del lenguaje. Y yo intento siempre en los seminarios que todas estas palabras que uno dice en el hebreo, siempre traducirlas inmediatamente para que en un seminario alguien me pueda seguir, claro. ¿no? Alguien pueda seguir el seminario. Pero ya te digo, yo estoy muy feliz porque, como bien dices, hay mucho deseo espiritual, hay mucha gente que realmente está buscando la espiritualidad. Y creo que está sucediendo que las religiones tradicionales están en crisis para dar espiritualidad, que la gente en las religiones tradicionales se queda en la forma y no en el fondo. Y Ujú. nosotros cuando estamos haciendo mística, lo que estamos diciendo es, bueno, vayamos hacia el fondo y no nos quedemos solo en la forma. Por supuesto, la forma litúrgica, cada uno tiene su forma litúrgica y me parece muy bien, pero lo importante es el fondo de la cuestión, si estamos haciendo un cambio de fondo o no. Sí, hay uno, siempre digo, no, hay miles de religiones, mismo de la Torah, de la Biblia, hay miles de religiones, pero hay un solo Dios que creó todo el universo, o sea, y eso es parte de lo que uno tiene que concientizar, ¿no? Y Aprender por eso. otra parte, y por otra parte también, Isaac, entender que hay tantas miles de religiones porque también Dios es plural, Mm, porque no pretende que nadie piense exactamente igual, mm. dado que si Dios no hubiera sido plural, no se hubiera creado una sola religión. Entonces, indudablemente lo que tú dices es, de alguna manera, cada uno tiene su camino. Yo pienso más en términos de la mística, en el camino del alma, no en un camino estrictamente religioso. Hay gente que no es religiosa, pero que es profundamente espiritual y se acerca a la mística porque se da cuenta de que esto le llama la atención, es decir, esto le trata de explicar, por ejemplo, el vacío existencial. Hay muchísima gente
que hoy no quiere enredarse en teologías. Hay mucha gente que lo que quiere es salir de su depresión, de su tristeza, de su vacío existencial. Y al final, si el concepto de Dios tiene que funcionar, realmente no es una repetición mecánica de la liturgia. Estamos hablando de que tiene que funcionar de acuerdo a la energía, la comprensión del alma, y por eso nosotros también voy a explicar dentro del seminario el vacío existencial. ¿Por qué hay tanta gente que no sabe cómo vivir? Tú lo decías al principio, yo te estaba oyendo de la gente que no sabe vivir. Bueno, la gente que no sabe vivir es muy grande hoy. Hay mucha gente que no sabe vivir y ante esa situación creo que la Kabbalah tiene unas respuestas increíbles, partiendo de la base de que aceptamos que existe el vacío, porque sabemos que existe el vacío, pero explicamos cómo funciona el universo, por qué existe el vacío, qué sentido tiene el vacío, y el vacío no es malo. Lo que pasa es que si la gente no conoce por qué existe ese vacío, la gente se siente mal porque no sabe qué hacer con su vida, no sabe qué hacer con ese vacío. Si tú ese vacío lo llenas, ¿no? Es como el estómago, vamos a pasarlo a la materia para que la gente lo comprenda. Si tú al estómago lo llenas de harinas y nunca le das una fruta, nunca le das una verdura, indudablemente estás llenando mal ese vacío. Ahora, nosotros lo que estamos haciendo en la Kabbalah es como darle la alimentación espiritual para que la persona ese vacío sepa cómo lo tiene que llenar. Pero para eso hay que explicarle cómo funciona el universo y cómo funciona el alma. Porque si tú no sabes cómo funciona, esto es como regalarle una nevera, una heladera a alguien y que no sepa cómo funciona, entonces no la va a utilizar. Entonces, con la vida de las personas, en la vida de cada persona, el gran problema es que a nosotros nos enseñaron a estudiar y a trabajar como locos en una sociedad que solo vive por los resultados, cuánto gané, y cuando te das cuenta cuánto gané, pasaste 20 años ganando, pero no ganaste nada, porque en realidad solamente acumulaste en una cuenta bancaria. Si esto sucede, esto es desesperante. Si la vida solamente se reduce al trabajo y a la acumulación de dinero, que no está mal, que yo no lo ataco, porque me parece que hay que vivir y me parece que está muy bien que la gente también trabaje y estudie, sino que lo que estoy diciendo es otra cosa. ¿Para qué estoy estudiando? ¿Para qué estoy trabajando? ¿Y para qué estoy acumulando? Eso es un instrumento al servicio de mi alma. Es decir, el problema que tenemos hoy es que hemos idolatrado los instrumentos. Es decir, hemos idolatrado el auto, hemos idolatrado la casa, hemos idolatrado, y cuando tú ya lo tienes esto, cuando ya lo tienes, ya no sabes qué hacer con los ídolos, porque los ídolos no te funcionan. Entonces, hay que ir más allá de los ídolos de la materia y utilizarlos para llegar a elevarse. Entonces, uno puede estudiar para ser un gran profesional, puede trabajar, claro, tiene que estudiar, tiene que trabajar, pero si tu alma no sabe cuál es el sentido por el cual hace todo esto. Mira, te voy a contar un cuento que me parece muy importante, Dale. que es un cuento que es de los judíos de Ucrania. No se sabe bien si es del siglo XVII o del siglo XVIII. Y estaba una persona de judía en la carreta hablando con el hijo y le muestra al hijo el campesino, ¿no? Que está trabajando. Entonces le dice, mira el campesino trabaja y yo trabajo. Mira el campesino está con sus hijos, yo también estoy con mis hijos. Mira el campesino que hace esto y le va mostrando que él hace lo mismo que el campesino. Pero en la vida, dice este hombre, le dice al hijo, hay una diferencia. Yo no sé si él sabe por qué lo hace, yo sí lo sé. Claro, claro. Es decir, cuando tú sabes para qué estás trabajando, dándole instrumentos a tu alma para que tenga sentido, porque al final la materia es un instrumento, a la tumba no nos llevamos nada, ¿eh? Nada, absolutamente. Es como los egipcios que a mí me lleva la cuenta bancaria, el del banco no me pone la cuenta en la tumba. Y hay mucha gente que cree eso. Hay gente que se cree inmortal, que está trabajando para juntar y juntar, y cuando llega la jubilación se murió antes. Y no llega. Entonces, lo que estamos diciendo desde la espiritualidad es, señor, antes que usted se muera, sepa que el dinero que usted está juntando es para algo. Claro, la gente no lo sabe, empieza a viajar como loca por todo el mundo, creyendo que solamente es para viajar, y cuando también termina de viajar por todo el mundo, se da cuenta de que ya puede conocer de todo el planeta, pero si sigue sin sentido, seguimos ante un problema. Claro, ahí este libro, yo a veces lo recomiendo mucho, que es el hombre en busca de un sentido, ¿no? De Víctor Frank. Claro, totalmente. Entonces, es una de las obras. Es una obra que, por supuesto, y muy bien que tú lo recomiendes. Y fíjate algo, él no encontró el sentido, él encontró el sentido en qué situación. ¿En qué lugar? En el medio, por eso, en qué situación, ¿no?
Mira, yo tengo un trabajo que lo presenté en su momento a la universidad, hace muchos años, en el 2014, que yo planteé desde la mística cuáles eran los dos personajes desesperantes que sentían el mal de dos formas diferentes. Primero que todo, queda claro que uno tenemos a Job, que ya lo conocemos, que es el mal porque me ha sacado todo, porque lo he perdido todo, ¿no? Mm. Hasta que la mujer le dice, rechaza a Dios y Maldice. muérete, una cosa de loco. Bueno, pero tenemos otro personaje en el texto bíblico que es muy interesante, y es el autor del Eclesiastés, Correcto. que no dice vanidad de vanidades, está mal traducido. Dice vacíos de los Vacíos vacíos. de los vacíos. Vacíos de los vacíos, no es vanidad del vacío, es vacíos. Y él trata de entender desde la abundancia, porque él dice, tengo esto, tengo el otro, tengo esto, tengo el otro, y todo es un Un vacío. vacío. Tengo esto, tengo el otro, tengo esto, tengo el otro, y todo es un vacío. El Eclesiastés es otro tipo de mal. Es el mal de la abundancia. Es el mal que tenemos más en Occidente ahora. Es el mal donde lo tengo todo y no tengo nada. Ujú. Porque si lo tengo, ¿para qué lo tengo? Entonces lo que estamos diciendo desde la espiritualidad judía, desde la Kabbalah es, trate usted de entender que lo que usted tiene es al servicio de que usted compre libros, ayude al prójimo, haga algo con esto, porque no se lo lleva a la tumba. Entonces, lo que estamos, a donde estamos diciéndole a la gente, los instrumentos son muy importantes. Pero esos instrumentos están al servicio de algo. Mm. No se pueden idolatrar. Si se idolatran, entonces estamos ante un problema. Es como la escalera, ¿no? Cuando Jacob ve la escalera, ¿no? Que también lo representa con el dinero. El dinero lo puedes usar para buenas obras o el dinero te puede llevar también para abajo a malas obras. O sea, es como tú Claro, uses pero el instrumento. por ese motivo, fíjate que la búsqueda del sentido, Mm, tanto en Víctor Frankl como en Job, es cuando se quedaron sin nada. sin Y nada. entonces cuando se quedan sin nada, la gente busca el sentido. Eh, Pero acá estamos hablando de otra búsqueda del sentido, cuando la gente lo tiene. Es decir, un joven dice, bueno, me gustaría cuando sea grande tener la casa. Y el tipo llega a los 30 años a la casa. Me gustaría tener la familia. Y el tipo a los 35 años tiene familia. Y me gustaría, pero a los 45 o 50 se quiere pegar un tiro esta persona. sí. ¿Por qué? Porque tiene la casa, tiene la foto familiar, tiene el perrito, tiene la mujer y dice, ¿y todo esto para qué? Ahora qué hago con todo esto? Esto me lo dieron, esto lo conseguí para qué. Entonces, estamos viviendo en una sociedad de resultados sin que se entienda que los resultados están al servicio de otra cosa. Ujú. Están al servicio de mi estudio, de mi elevación del nivel de conciencia, del amor al prójimo, de ayudar al otro. Si eso no se entiende, si no se entiende de que esto es un proceso, no un resultado, la cosa funciona muy mal. Y por eso hay motivo, hay vacío existencial, porque la gente quiere llenarlo con esta materia, y cuando esta materia ve, mira, todos los deseos, lo que explicamos en la Kabbalah, todos los deseos son finitos. Ujú. Todos los deseos que nosotros Sí, tenemos son son finitos. finitos. Los podemos conseguir. Quiero un libro, lo puedo conseguir. De alguna manera son deseos finitos. Es decir, yo no me puedo comer 40 tartas de chocolate. Puedo comerme una porción. Mi deseo no puede ser infinito en la materia. Ahora, hay un deseo infinito que es nuestro camino hacia la divinidad, hacia el infinito. Y en nuestro camino, en el aumento de nivel de conciencia, toda mi vida puedo pasarme estudiando y toda mi vida puedo seguir aumentando la conciencia porque entré en el deseo infinito. Y hasta que la gente no capta esta idea del deseo infinito, donde todos los días puede progresar en su nivel de conciencia, todos los días puede estudiar más, todos los días puede avanzar, si se queda en el mundo de los deseos finitos, que es el mundo de la idolatría, en ese mundo no va a encontrar respuesta. No, es que no hay. O sea, en lo material siempre va a ser perecedero, ¿no? O sea que Por eso, en lo pero el espiritual, problema es que en nuestra velocidad de vida nos olvidamos de esto, claro, nos por eso, olvidamos de lo esencial. en lo que años que llevo en esto, unas décadas, siempre a través de la palabra y a través de lo que es las enseñanzas también de Yeshua, para mí, dice que lo material no maneja lo espiritual, pero sí lo espiritual maneja lo material. Entonces, y siempre me baso, ¿no? Cuando a Abraham le dice, Leileja, vete para ti, vete para ti mismo, no encontrarte tu verdadera esencia, para qué estás, o sea, por qué existe, los por qué, o sea, tener un por qué estoy haciendo esto, o sea, con lo que tú estabas diciendo en otra palabra, pero buscar eso, el por qué, el sentido, ¿entiendes? Había una encuesta en las universidades de acá y de Europa que hicieron sobre unas, creo que 4.000 y pico de muchachos, ¿por qué estaban estudiando? Y pusieron en el test, el 18% dijo que era
por tener dinero, por trabajar y tener una buena posición económica y un montón de cosas. Pero lo que llamó la atención, que el 70 y pico por ciento dijo que lo que querían era buscarle un sentido a la vida. Fíjate la desesperación, ¿no? O sea que ese silencio interno, cuando lo sacas a hablar, y son jóvenes que están buscando un sentido, que el mundo moderno hoy por hoy es difícil, con toda la tecnología, con toda la ciencia, con todas las imágenes que nos bombardean por todas partes, tener ese tiempo de encontrarse a sí mismo. Entonces, No, pero por ese motivo, perdón que te interrumpa, sí. lo que sucede es que además de ese mundo material que está bien como instrumento y a veces no se encuentra sentido, cuando la persona entra en una religión, yo diría, mecánica cerrada, tratando de darle sentido y ve que las exigencias son exigencias de obras, Ujú. exigencias de acciones litúrgicas, la gente se desespera más porque cree buscar en ese grupo religioso lo que podríamos denominar la salvación, en otros términos, su ticum, su rectificación, y encuentra una mecánica o encuentra el mismo absurdo que lo que tenía en el exterior. Entonces, la desesperación aumenta. Yo creo que, como decía un gran cabalista aquí español, Madirolas, que a mí me gusta mucho, hay que transformar la desesperación en aspiración. Ujú. Esa es la verdadera idea del alma, cuando el alma aspira y no desespera, porque hay gente que ya está en la desesperación. Y a Ujú. esta gente que está en la desesperación, con la explicación de la mística, de cómo funciona el alma, de cómo funcionan los universos, le va bajando la desesperación, no se Ujú. tiene que desesperar. Y Ujú. tampoco tiene que esperar. Es decir, esto es curioso, porque ni la desesperación ni la espera inactiva. Actividad no desesperada. Ujú. Sería el punto medio. Ujú. Sí, es parte de que a veces uno explica, ¿no? En formas que se puedan entender, este, cómo es que el, el- el hombre sufre. Le digo, sufre cuando la misma oposición tú lo haces, la misma fuerza de oposición. O sea, te desgastas tú y no tiene sentido hacer oposición a algo que está dentro tuyo. O sea, tú Tú sufres. estás, tú estás describiendo una dimensión dentro del árbol de la vida. Ujú. Estás describiendo una dimensión que se llama la vina. Es la Ujú. contradicción donde en realidad estás sufriendo por tu propia contradicción Claro. interior Ujú. que no le estás pudiendo resolver. Pero fíjate, Ujú. analicemos la palabra contradicción en hebreo. Ujú. La palabra contradicción en hebreo se dice stirá. Ujú. Samech, tet, Ujú. yud, reish, hei. Ujú. Stirá. Y si la divides, dice setar y ya, Ujú. las primeras dos letras del tetragrama. Lo oculto de ya, lo Pero, oculto de Dios. dile justamente el diagrama que tal vez como muchos no lo saben, te dan un tirito ahí para que, porque se quedaron seguramente colgados en la palabra. Yo lo hablo, pero hay mucha gente que siempre se va sumando. Acuérdate que el programa no solamente sale por YouTube o Facebook, sale por Roku, sale por Amazon, sale por Apple TV, o sea, sale por varias plataformas y no todo el mundo está Claro. dentro, entonces por eso explícale Entiendo, entiendo. Vamos a explicar. Bueno, en general la gente conoce el término Yahvé o Jehová mal mal, pronunciado, exacto. pero el nombre de Dios en el texto hebreo es de cuatro letras, se compone de Yuhebejei. cuatro letras. La primera es Yod, Ujú. la segunda es la Hei, la tercera es la Vav y la cuarta es la Hei. Y como tiene cuatro letras, se le denomina habitualmente tetragrama o tetragramatón, Trom. ¿no? Ujú. Tetragrama o tetragramatón. Y en el Yud Hei Vav Hei, en esas cuatro letras, tenemos dos primeras, que son la Yud y la Hei, y tenemos en Stirá, en la palabra contradicción, que si la dividimos diría Seter Ya, quiere decir lo oculto de la divinidad. ¿Qué quiere decir? La contradicción es para nosotros, pero en el infinito divino no hay ninguna Está contradicción. todo bien. Nosotros tenemos la contradicción. Exacto. Entonces, si no resolvemos nosotros la contradicción, es que algo estamos haciendo mal. Ujú. Los cabalistas dicen, los místicos judíos dicen, la única forma de resolver una contradicción es mirarla en un orden superior. Ujú. Es decir, es subir arriba de la contradicción y resolverla desde un nivel superior. Ujú. Bueno, no sé si la gente está preguntando, ¿quieres que yo responda algo? ¿La gente puede preguntar en el chat o no? Sí, bueno, ahí hay varias preguntas. Lo que pasa es que se fueron varias. Otros hablaban si parece hechicería. Otros me están preguntando quién es el Señor. Por favor, Mario, preséntate, porque dijimos Mario Sabán, pero me están preguntando por texto. Mi hermana también dice quién es el Señor. O sea,
digan quién es. Yo les diría, el Señor es Dios, no yo, No, pues, digamos. Adoni El Saban. Adoni, no el Adonai, ¿no? Exacto, Adoni. ¿Quién es el señor que... Bueno, yo, a ver, no quiero hacer una biografía al uso, tengo 57 años, vivo en Barcelona y hace más de 30 años me dedico al estudio y profundidad de la Kabbalah. Lo poner en Google, Mario Sabán, en general aparezco, no sé si tengo otro alter ego por ahí que me saca la identidad a veces, pero si pones Mario Sabán en Google, aparezco como, bueno, una persona que siempre se ha dedicado al estudio de la Kabbalah, no siempre, en una primera etapa anterior mía, yo tuve tres etapas realmente. Cuando yo comencé a los 20 y pico de años en la Universidad de Buenos Aires, en la licenciatura en Derecho, yo comencé estudiando la Inquisición. Esas fueron mis primeras investigaciones, que yo tuve, digamos, publiqué 3 libros del tema de la Inquisición en América. Luego pasé al análisis de por qué el cristianismo nació dentro del judaísmo. Esos fueron muchos años de investigación, los orígenes judíos del cristianismo, y luego pasé a la mística judía, la Cábala. Y hoy me dedico con una escuela virtual, con cierta dimensión, con muchos profesores dentro de la escuela en diferentes áreas. Yo soy el director de la escuela y me dedico a profundizar, a estudiar todos los días y dar clases de temas de mística. ¿Qué quiere decir? De temas del alma y de temas de la creación del universo. Bueno, hicimos un resumen. He Otro, intentado resumir lo que pude. pero no, otra de las preguntas que estaban ahí, y lo hablamos, ¿no? ¿Por qué a veces la gente confunde? O sea, acuérdate que en el mundo está normalmente lo tradicional, que es la Iglesia Católica, el cristianismo, son más de 1.000 y pico de millones de personas que tienen una perspectiva del cristianismo de generaciones, de tradición, 1.700 años o más. Entonces, y sabes que dentro de ese movimiento, para poder a veces desprestigiar algo, lo manipulan de tal forma como dijo Hitler, repitiendo una mentira muchas veces se hace verdad. Entonces, hay muchas verdades que a veces cuesta sacarla a la luz. Es como le estaba explicando a mi hijo que empezó a hacer un poco de deporte, de fútbol, empezó y tal, nunca jugó con los muchachos de edad, 16 años, pero el martes tuvo su práctica y jugó con los chicos. Entonces, ahí tuvo que correr hasta se acalambró. Entonces yo le expliqué, mira, los músculos a veces están ahí, son los mismos, pero los estiras un poco más y es como que se estallan y te duelen. Entonces esto es igual. Cuando uno a veces le pone un poco de conocimiento, a veces la gente se choca. Cuando la palabra no la conoce, choca. Entonces, en tantos años, la palabra Kabbalah la pusieron siempre, como a veces decimos, algo de hechicería, algo de brujería, que eso es satánico. Entonces, claro, está dentro de todo como uno la puede ver o tal vez la comercializa, porque hay mucho que saca beneficio de eso, de una forma como la fe también la usan para beneficiarse Claro. monetariamente. Pero Una de las la cuestiones, una de palabrita, las cuestiones, decirla yo te suave. diría, claro, una de las cuestiones que me parece fundamental para aquellos que vienen, sobre todo, como tú dices, de la tradición cristiana, es que realmente hay un concepto que para cambiar este concepto es muy, muy difícil, que es el concepto del mal. Ujú. La gente que viene del mundo cristiano tiene yo diría, un problema con Satán. Cuando nosotros en la tradición judía y en la Kabbalah entendemos que Satán es un ángel de Dios que cumple una función. Ujú. No es un contradios que viene y no es que se está oponiendo, sino por ese motivo yo escribí lo que se llama Las estrategias del Satán, una obra para tratar de explicar realmente cómo funciona el mal como obstáculo para el crecimiento. Y a veces hay mucha gente que esto no lo entiende porque entienden como que el mal son actos contra Dios. No, no. Si el mal serían actos contra Dios, Dios sería impotente frente a esos Claro, actos. y sería más Dios no es fuerte. impotente. Y yo le digo, nunca puede ser más fuerte algo creado que el creador. Entonces, a veces cuesta. Entonces ahí es donde está el problema. Y Exacto. sobre todo porque hay un texto en Isaías, ahora no recuerdo exactamente de memoria, creo que es el 43, 44 de Isaías, por ahí está, donde Dios dice a través de Isaías, yo creo la luz y formo el mal. Exacto, exacto. El propio Dios dice, Sí. formo el mal, yo Ujú. voy a meter el mal dentro, porque muchas veces decimos, ¿de dónde apareció la serpiente? El serpiente en hebreo, no la serpiente. Ujú. Cuidado porque no hay que ponerla en femenino porque es masculina la Ujú. serpiente.
El serpiente, Sí, el sí. Nahash, Ujú. que se dice en hebreo la serpiente, el serpiente fue creado por la propia divinidad y fue instalado dentro del sistema. Quiere decir que el mal proviene también de Dios. Claro, Si algo no si el mal no provendría de, no proviene de Dios, quiere decir que entonces Dios no lo creó todo. claro. Si Dios es omnipotente, el mal también fue creado por Y él. una de las cosas que a veces cuesta entender que el mal existe también en la forma que tú lo mires, porque si vamos al caso, Dios no creó nada malo, porque dijo que era muy bueno. Entonces el mal, está el bien escondido ahí adentro, o sea, también aprender a mirar de esa forma, ¿no? El mal es un bien en posición Exacto, incorrecta, es decir, exacto. está mal posicionado. Si se posicionaría bien Bien, exacto, esa posición, entonces entramos en el bien. Es un tema de posición. Se exacto. explica en la Kabbalah, porque para rectificar, por eso muchas veces, fíjate, los grandes místicos decían, la citrajara, el otro lado, como también se llama al mal dentro de la mística hebrea, Ujú, no es malo, cumple una función, exacto. tiene que cumplir una Claro. función. Es una vara Entonces, también, ¿cómo, perdón? que es una vara también, ¿entiendes? Como, como dice los sabios, dice, no seamos necios como el perro que le ladra a la vara. O sea, Claro, claro, claro. Es el obstáculo es que me hace crecer. obstáculo, Es exacto. Hay decir, que yo no ver que podría entiende la crecer, vara, ¿entiendes? por eso yo no podría crecer si no tengo un obstáculo. Exacto, Entonces alguien me dice, bueno, esta persona se comporta mal conmigo. Bueno, pero entonces yo tengo que ver qué resiliencia tengo frente a ese eso, comportamiento malo correcto. y qué fuerza tengo, ¿no? Es decir, al final, si uno le da entidad al mal primero como contraparte de Dios, uno está diciendo que Dios es impotente, Ujú. Es que algo ha sido creado fuera de sí mismo. Y no se puede decir que algo ha sido creado fuera de sí mismo. no Esa existe. concepción de que el mal proviene de Dios, no sabes lo que le cuesta a la gente que viene del cristianismo, porque en el cristianismo le han vendido Ujú, de que este Satán se ha revelado y hace cosas como fuera del control de Dios, hace ujú, cosas descontroladas, el ujú. Satán que proviene del cristianismo. No, no, todo bajo la supervisión de Dios. Yo le llevo al versículo de Job que estabas hablando, cuando Dios le dice, tócalo hasta ahí. O sea, Claro, exacto, hasta le ahí. pone el límite, Claro, hasta claro. ahí le dice. O sea, no tiene Satán tiene libertad. que respetar el Exacto, juego que Dios le va a hacer. exacto, Dice, tú puedes hacer todo, pero morir no la vas a matar. exacto. Hasta ahí. Le Puedes pone un hacer todo lo límite. que quieras, puedes ¿Eh? hacer todo lo que quieras, pero y él le está poniendo muy bien ¿Entiendes? muy bien lo que estás diciendo, porque es Dios el que le pone la Exacto, regla le pone el hasta dónde límite. puede llegar. Exacto, exacto. O sea, cuando uno lo entiende, y lo explico, pero dice cómo, porque a veces le pasan reprendiendo y esto. Le digo, espera, antes de reprender, ponte a pensar por qué la vara se levantó y se No, levantó esa sabes posición. lo que sucede? ¿Dónde está el problema? El problema es así. Si realmente en la teología cristiana no se ve el mal así, Ujú, entonces la teología cristiana basada en Pablo funciona mal, porque entonces Jesús no murió por los pecados de nadie y no es expiatorio. Entonces, entender el mal de este modo, al cristianismo le cuesta porque pone en tela de juicio la función expiatoria de ujú, Jesús en Pablo. ujú. Claro, o sea, es levantar un poquito el concepto. Siempre digo, Sí, abrir un pero poco. si levantás ese concepto muy alto, Pablo queda en Orsay. Claro, pero es parte pero es parte de Pablo también, ¿no? Porque Es Pablo, un problema de Pablo, no es un claro, problema nuestro, es claro. una interpretación Eh, de eh, Pablo. eh, el- el- El ujú, problema no es de Pablo, el problema es la fue San Ireneo interpretación. de León. Ujú, No, el problema fue San Ireneo de León, que en el año 180 dijo que eso era dogma de la fe, claro, no de Pablo. Pablo es claro, una exacto. interpretación. Claro, exacto. Y el Pablo cuando escribió sus cartas fue para interpretar la Torá, o Exacto. para interpretar la función del Mesías al que él cree, Ujú. pero el que creó el Nuevo Testamento como dogma es San Ireneo de León en el 180. No es un problema de Pablo, es un problema de San Ireneo de León. Exacto, sí, sí. Acá, a ver, siempre hay mensajitos, ¿no? A ver, dice, no, bueno, por acá explicar un poco. Pasa que hay términos están confundidos. Porque dice, porque no creen en la venida de Dios, pero no es la venida de Dios, o en el mundo venidero, ¿no? Me están preguntando cuál es el concepto, para Mario, del mundo venidero. O sea, es una El de las Olam preguntas. Abba. ¿Eh? El El Olam Olam Abba, Abba. correcto, sí. En hebreo lo llamamos Olam Abba. Olam Abba. Mundo venidero quiere decir mundo futuro. Y el mundo futuro nosotros lo explicamos haciendo un análisis de todos los universos Ujú, dentro de la Kabbalah. Yo te diría lo siguiente: el mundo del futuro, el Olam Abba, está entre nosotros. ujú, El problema es que no tenemos la conciencia de percibirlo. No hay mundo del futuro. El mundo del futuro está en el presente. ujú, El Olam Abba es el Olam C elevado al nivel de conciencia.
El mundo futuro no es futuro, sería presente si elevamos la conciencia. Por lo tanto, no estamos hablando del mundo del futuro, podríamos estar hablando del tiempo presente si se eleva la conciencia. Por lo tanto, hay gente que hoy vive en el Olam Abba. Hay gente que hoy puede vivir en el mundo del futuro si eleva mucho la Sí, conciencia. Pero como la conciencia universal no se elevó, entonces ese mundo del futuro objetivamente no ha llegado. sí. Yo lo que siempre digo, ¿no? Es vivir o dar gracias por vivir en el eterno presente. Eso por lo menos es lo que trato de transmitir, aprender a vivir en el eterno presente. Lo que, lo que tratamos de caminar en este camino, sabemos que, como tú estabas diciendo recién, los obstáculos y todo, ¿no? Pero aprender a vivir en el eterno presente, agarrando las enseñanzas de Yeshua, ¿no? En mi concepto lo tengo como el Mashiach. Entonces, parte de eso es como las enseñanzas de él, aprender, dice, dile que el reino ha descendido. Obviamente que no es un reino físico, es un reino espiritual que tenemos que aprender a entrar a esa tierra. Tampoco es la tierra prometida física o geográfica, sino la tierra que fluye. Leche y miel es como un estado espiritual, o sea, donde uno entra a esa dimensión, que es esa comunión con Dios, y aprender a ser uno con Dios. Y eso es parte de lo que, por lo menos en mi enseñanza, o lo que yo aprendo, lo que divulgo, es justamente tener presente que nos lo dan a también, lo puedes vivir hoy, pero también sé que en el mundo venidero, cuando se restaure o se saque el mal o lo que fuera de todo lo que cayó, en algún momento se tiene que restaurar completo, y para eso el mal tiene que salir. Tenemos que volver de nuevo a lo que es el principio. Entonces, parte de lo que el trabajo, ese Tikkun Olam que estábamos hablando al principio, esa rectificación, es parte de nuestro eslabón entre uno encadenado con otro hasta que eso suceda. Y creo En que general, en general, la raíz del mal, yo te diría, y con todo lo que estás diciendo estoy de acuerdo, excepto el tema del Mesías, porque ya lo hemos hablado, el tema de la creencia, que yo no creo, no solamente que Yoshua no es el Mesías, sino que ninguno va a venir aquí a salvarnos, con lo cual, frente al judaísmo, yo te diría ortodoxo también, yo estoy en desacuerdo, creo que nosotros nos tenemos que salvar a nosotros mismos. En ese sentido soy, digamos, disruptivo también, con muchas enseñanzas mesiánicas dentro del judaísmo, porque el Tikkun Olam, la redención del mundo, el Olam Abba, porque al final de lo que estamos hablando es que el Olam Abba es la redención del mundo. Tú lo puedes hablar en términos quizás cristianos como la restauración, ¿no? ujú, Pero en realidad estamos hablando siempre de lo mismo. A mi modo de ver, el mal queda enraizado en cuanto nosotros creemos que nuestros caminos son los únicos caminos. Y ahí estamos ante el drama. Es decir, yo creo que el mensaje de Dios es que se han creado aquí muchos caminos. Y cada camino es válido. Es decir, yo no puedo decir que el camino del budismo no es válido porque no creen en Jesús los budistas. ujú, Si digo esto, si digo que porque los budistas no creen en Jesús o porque los budistas no observan la Torá, yo estoy cometiendo un error porque yo estoy entendiendo que el mensaje es mi camino. Y el mensaje no es mi camino. ujú, El mensaje es el mensaje y el camino es un camino que va al mensaje. El mensaje es único para todos. ujú, El problema que tenemos que es cuando idolatramos nuestro camino como el único verdadero y confundimos el mensaje con el mensajero. ujú. Para mí el mensajero pudo haber sido Moisés, pudo haber sido Isaías, para ti Jesús, para el otro Buda. Pero cuando mezclamos mensaje y mensajero, cuando no entendemos que el mensaje es universal y tenemos caminos, cada uno tiene su camino, y cuando queremos obligar al otro a venir a mi camino, lo estamos desviando de su propio camino. Por lo tanto, los budistas, sin conocer la Torá, llegan hacia Dios por su camino cultural. Es decir, todos los pueblos llegan a la divinidad. No es necesaria la Torá para llegar a la divinidad. El Islam llega por el Corán. Cada uno llega por su lado. Entonces, ¿qué estamos? Cuidado, porque cuando luchamos entre caminos, porque idolatramos el camino, eso es lo que produce el mal. Ujú. Si, supongamos, ¿no? Una pregunta. ¿Cómo hacemos con la gente que en la palabra dice que no se haga idolatría y piensa que el camino es de la idolatría? ¿Cómo lo manejamos eso? Solamente con amor, porque donde hay amor hay Torah. Claro. O sea, pero ¿cómo le decimos a No la se le gente? puede, no se le puede rechazar. No, Pero rechazar no. la persona que pone una idolatría hipotéticamente en la India Mm, puede ser la misma persona que no se cree idólatra, pero quiere un auto nuevo por una idolatría. Cuidado con mm. las No, idolatrías. no, por eso. O sea, Idolatría no es solamente la idolatría puede ser imagen. hasta idolatrar un hijo. O sea, idolatría es todo. Por eso, hay que mirar todas Sí, claro. las idolatrías que hay. Yo, por ejemplo, hablo en la tradición judía de la textolatría. Ujú.
idolatrar al texto, que eso también es un problema. Lo dice el texto. Bueno, el texto dice que a una persona que no cumple el Shabbat habría que matarla en el texto de la Torah y no puedo ser textólatra. Ujú. Entonces, por eso pasamos por la interpretación, porque podemos ser textólatras. Idolatría puede haber en todo, idolatría a un país, idolatría a una religión, idolatría. Entonces, vamos a todas las idolatrías, no Ujú. dejemos solamente la imagen, porque la No, imagen es lo más todo, infantil de todo. la idolatría. Ujú. La imagen es lo más infantil de la idolatría, porque en Disney hacemos idolatría con las imágenes de Disney. Entonces eso es infantil. La idolatría real es cuando le das un poder a un fragmento. Por eso digo, un camino religioso puede ser idolátrico también, Ujú. porque estás creyendo que ese camino es el que te está salvando. Y entonces no es una imagen solamente, un dogma de la fe Ujú. es un idólatra también. Las idolatrías son crear algo en la realidad que lo creas que solamente ahí está Dios. Es decir, el idólatra cree que en esa imagen la idolatra porque Exacto. él cree que en esa imagen está Dios. Pero cuidado, porque también podemos tener imágenes mentales, que son los conceptos dogmáticos, donde nosotros decimos, ese concepto es un concepto que si yo no creo me va a salvar. No me voy a salvar si yo no creo. Eso también es idolatría. Toda persona dogmática es idólatra. Por lo tanto, hay que revisar profundamente el concepto de idolatría porque hay que tener cuidado en idolatrar los caminos. Entonces, yo te diría, todos somos idólatras. Entonces, todos tenemos que, de alguna manera, entender de que el monoteísmo es muy difícil, porque el monoteísmo no es idolatrar ningún camino. Así que aunque yo no haga ninguna imagen, tengo que tener cuidado con la idolatría. Hasta la cábala puede ser también una idolatría, ¿no? ¿Correcto? Totalmente, Exacto. totalmente. Cualquier elemento al que tú te aferres creyendo, mira, hay dos formas de vivir. Una forma de vivir es que yo tenga en mi casa el becerro de oro y no lo idolatre porque digo es un becerro. Mm. Y otra cosa es no tener el becerro de oro, pero idolatrar una idea. Ujú. Entonces acá el problema es que el problema ya ni son las imágenes. Por eso te digo, esa es la idolatría más infantil. La idolatría, la peor idolatría es la que no se ve, la que está en el mundo de lo invisible, Sí, en la no la que está en imaginación, el en el mundo dimión, lo visible. que está en la imaginación, ¿no? Eso es lo peor. Entonces, yo revisaría la idolatría de todos. Claro, no sé si me vas a invitar otra vez a este canal, ¿no? Haciendo No, este tipo de es análisis. que normalmente lo que uno debe aprender es, yo siempre me baso en la palabra, ¿no? O sea, y como caminé por el hinduismo, por el budismo, por el Tao, por el Shin, por todas las religiones, y realmente la única que o sea, que Dios me mostró la santería, la brujería, la gente, las posesiones demoníacas, las manifestaciones. Entonces me llevó por muchos años antes de estar en el camino de la Torah, me llevó por muchas religiones. Y, y es un camino que después desprenderte de eso es difícil, porque también las cargas espirituales están, por lo menos en mi caminar cuando uno come el vibuti de la India o otro, cualquier situación que hace fuera de los caminos. Entonces después cuando entras en este camino y tú ves que realmente el poder de Dios se manifiesta en los caminos de la Torah, de la Biblia, en mi caso creyente en Yeshua, cuando en varios casos, mismo acá en la comunidad, sin hacer un show, a veces a dos, tres personas, poder liberar a una persona de un demonio o de un homosexualismo, de un espíritu que está dentro de una persona. Entonces, cuando tú llevas al poder del espíritu, llevas realmente la acción, es donde tú dices, espera, es donde yo, por lo menos en mi concepto, cuando digo en el nombre de Yeshua como creyente, o mi padre con los cánceres en el estómago se sanó porque le dije, si tú crees, desapareció en el instante, que no entendían cómo, o la gente que les pasaba murió una persona acá y se resucitó. Entonces, todo eso cuando uno ve el poder de Dios, o sea, el de la Torah, que te dice la Torah, o lo que te dice después en los evangelios que le llamamos, cómo realmente toma poder. Entonces, en mi forma de pensar, yo soy amplio, digo, tengo una cosmovisión bastante amplia porque caminé todo lo demás, o sea, no es que me lo contaron. O sea, No, no, yo te entiendo, o pero hay sea, un tema lógico, quiero uh-huh, que me sigas en un tema lógico. uh-huh, El tema lógico es el siguiente, tú conoces que en el Tanaj, en la Torá, vivió el pueblo de Israel, bueno, desde que salió de Egipto en el 1300 y no existía Yoshua hasta el año exacto, 30 con su, uh-huh, y ahí podemos decir que el poder de Dios se manifestaba. Ahora uh-huh, vamos más atrás.
no está Abraham, ni está el llamado de Abraham, ni está escrita la Torá. El poder de Dios nos sigue manifestado. Claro, También hay claro, una bendición. siempre. Entonces, primera cuestión. Históricamente, sin Yoshua, sin Moisés y sin Abraham, Dios siempre se manifestó. Primera cuestión. Siempre. La segunda cuestión es que Dios se manifiesta en todas las culturas. Ujú. La segunda cuestión. Y la tercera cuestión, que cada alma toma el camino que siente, que vibra, o en el que eventualmente conoce, porque una persona en la India, ni conoce el cristianismo, ni conoce el judaísmo, ni conoce el islam, y su cultura es esa cultura, ha nacido en esa cultura. Entonces, Dios también está ahí. Si nosotros seccionamos a Dios a nuestro camino, Ujú. lo estamos controlando, lo estamos seccionando. Y si decimos que Dios es todo, no puede ser solamente No, nuestro camino. y Entonces, fíjate que ¿me ayer, entiendes? ¿Me sí, entiendes a dónde quiero perfecto, ir? no, no, es que quería aclarar lo que estás diciendo, que ayer estaba viendo un videito que mandaron, este, que como somos imagen de Dios, entonces, y como la creación fue hecha para nosotros, Dios no tiene que pedir permiso. Fíjate la nueva ideología que hay dentro de la fe, que Dios no tiene que pedir permiso para hacer algo en el mundo que Él creó. O sea, fíjate, y a través de la fe estamos hablando. O sea, corroborando lo que está diciendo, ¿no? O sea que a Dios, somos esencia de Dios, imagen de Dios. Dios sabe en qué país nos hizo poner, porque a veces dice, no, la salvación es solamente acá. No, porque un hombre que no conoce nada, pero su corazón hace acciones buenas, no lo podemos condenar. O sea, Totalmente, totalmente. Además, hay dos cuestiones. En el profeta Zacarías, en el texto bíblico, cuando dice, y 10 gentiles se tomarán de del la manto cuerda, de un exacto. judío Ujú. para llegar, con lo cual no le está diciendo que se conviertan al judaísmo. Y el propio Pablo también dice que el que nació en la circuncisión se quede y el que la incircuncisión Exacto. también se Se quede. queda, exacto. Que siguiendo tanto a Zacarías, y si quieres la interpretación de Pablo proviene de Zacarías, yo estoy radical con ese término. No podemos a todas estas culturas decir que porque no conocen el texto bíblico no alcanzan su redención, porque Dios los ha puesto en esa cultura para que en ese camino alcancen a Dios. Ujú. Entonces, y te diría más, y puedo ser todavía más radical, Ujú. una persona atea que no crea en Dios puede estar conectado con Dios aunque él crea que no crea. Es decir, no sé si me sigues lo que Mira, estoy el otro día diciendo. estaba diciendo a un ateo, ¿no? Que después terminó creyendo, pero decía, tu fe está bien en que eres ateo, pero eso no implica que eres malo, ¿entiendes? Y Por a eso veces, digo, mira, yo muchas veces digo la parábola de Yoshua en el sentido del buen samaritano, ¿no? ujú. Entonces yo muchas veces pongo el buen ateo. Y entonces, ¿quién alcanza la salvación? No me quieren matar acá en Barcelona, me quieren quemar vivo. Pero digo, bueno, ¿qué es el buen ateo? Porque al final lo que está pidiendo Dios en los mandamientos es la conducta, no la creencia. Es Ujú. decir, si lo que está haciendo el samaritano lo está haciendo el ateo, si el ateo está amando al prójimo y está amando una imagen y semejanza de Dios, en realidad está conectado con la divinidad. Y de Ujú. repente puede haber un religioso que no ame al prójimo, que se Sí, crea que él está salvado por conectarse con el estudio de la Torah y con Dios, pero al no amar al prójimo está está desconectado de la desconectado. conducta que Dios te Eh, impone. Entonces, hay que evaluar profundamente estos es misterios, como, estos secretos. no, es como dijo Akiva, ¿no? O sea, cuando se le murieron los 24.000, o sea, se le murieron porque eran 24.000 sabios que pensaba que era la generación que venía al Mashiach, ¿no? Como cuando tú lo estudias, y de repente murieron los 24.000. ¿Y por qué? Porque no tenían amor entre ellos. Y ahí, Así es, Sinat Hinam. Por eso te digo, cuidado con las religiones, porque las religiones nos pueden llevar a idolatrar el camino de cada y religión y a matar. terminar en odio Y- hacia los que son diferentes. Y y- eso entonces es una idolatría disfrazada de monoteísmo. una, Y de todos estos temas se van a hablar en Miami. Espero que bueno, me dejen entrar a Miami, porque si sigo explicando estos lo que secretos. traté es activar un poco lo que vas a dar, y el que está en la línea que le gusta lo que estás hablando obviamente va a ir. Yo particularmente, aunque algunas cosas no comparto, pero cada cual disfruta de lo que uno aprende del otro, ¿no? Dice, ¿quién es sabio? Claro, El que por aprende de supuesto, yo todo. siempre estoy abierto Ujú. al diálogo, al debate inclusive, Ujú. porque como sabemos en la tradición judía, el debate en aras del cielo, ¿no? Es Claro. decir, no un debate por el ego de que yo te Ah, voy a ganar, me vas a ganar, es una tontería. hay, Ahí está el mal.
hay dos judíos, tres opiniones, dos judíos, tres Así partidos es. políticos. O sea, Sí, pero eso es bueno, sí. eso es parte de la idiosincrasia nuestra y es parte de lo que uno debe aprender, ¿no? O La verdad sea, que Isaac, para mí un placer enorme estar en tu programa, mm, me he sentido muy a gusto, hemos tratado temas profundos y fuertes ujú, para la audiencia y espero que todos vayan en camino a sus trabajos con tranquilidad, ¿no? Porque sí. esto puede ser, si te coge conduciendo en Miami este programa, debe ser fuerte el asunto. Bueno, o sea, es que siempre un poco, como te estaba diciendo al principio, un poco uno lo mastica el tema, ¿no? Y trato de darlo, pero siempre se arman esas controversias, porque como te digo, mi audiencia y lo de la comunidad y todos los que se van sumando, es gente que no conoce o conoce una parte de la palabra y uno tiene que ir tratando de... Yo me baso siempre en eso, en muchos versículos, pero hay versículos que los tengo siempre en mi mente, que dice, si tu ojo está en tiniebla, todo tu ser está en tiniebla. Y eso para mí es fundamental, tratar de limpiar el ojo, ver, o sea, ampliar mi cosmovisión, o sea, tratar de transmitir que otros también tengan su opinión. Siempre les digo esto. Y si a Isaac lo ves de lejos, puede ser que mida 1 metro. Lo ves de cerca, mido 1,80 m. Me ves de arriba, no me ves. O sea, me ves la cabeza, me ves de atrás, pero sigo siendo Isaac. O sea, tu punto de vista no cambia la verdad de que sigo siendo Isaac. Por eso imagínate con Dios, ¿no? Por Cada uno eso, como lo ve. por eso uno tiene que aprender a mirar de varias Mirar áreas. desde donde el otro está mirando la realidad. Y yo creo Exacto. que es ahí, yo creo que es a partir de esa flexibilidad que llegamos al amor, porque si yo no me siento uno con el diferente, Ujú. porque si yo me siento uno siempre con los que piensan igual que yo, bueno, Chao. genial. No, Pero yo me tengo que sentir uno con el, por eso yo muchas veces digo, con el chino de Shanghái me tengo que sentir uno, no con el vecino que tengo al lado. y la palabra lo dice, ¿no? Que dice, si amas solamente al que está o hace lo que a ti te gusta, pero tienes que amar al otro, ¿no? Y aprender a eso, amar al otro, salir de mi egoísmo para amar al otro, es un Sí, sí, camino. cuidado, cuidado que hace miles de años que estamos en esto y parece que no lo logramos. Así que quiere decir que tenemos que seguir trabajando para la Seguimos redención. y la ciencia avanza y van a la luna, van a Marte, van al fondo de la Tierra Nosotros tratando de amarnos, y ¿no? nosotros tratando de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Cada día más. Sí, Y sí, eso es los parte. grandes desconocidos. Por eso yo te digo, a mí la vía mística del judaísmo me encanta porque el mapa del árbol es muy cercano al alma, realmente. Han captado los sabios de Israel una descripción del alma y del universo muy cercana a la realidad. Por lo tanto, no hay que confundir igual mapa y territorio, Ujú, porque el territorio es la experiencia y otra es el mapa, ujú, pero te diría que los mapas que los sabios de Israel han creado están muy cerca del ujú. territorio. Es decir, porque además, fíjate, se dice, un místico no puede escribir sino a partir también de su propia experiencia. Porque si no, uno se puede volver un intelectual, un teólogo que sabe mucho de Teólogo. Biblia, Ujú. pero no sabe nada de la vida. Nada. Una de las cosas que estamos hablando, ¿no? Es buscar el sentido a la vida, ¿no? Yo digo, la libertad comienza cuando tú sabes a dónde vas. Mientras tú no sepas a dónde vas, no tienes libertad. Porque No, no hay libertad, estás perdido en estás esa perdido. absoluta libertad. Entonces, buscar el sentido es la libertad. ¿La libertad qué es? Saber a dónde vas. Así es, Y así es. Pero para saber uno a dónde va, tiene que conocer cómo conocer funciona el alma. el Por eso alma, un también muchas poquito. veces digo, en el colegio nos enseñan geografía, historia, matemática, pero ¿sabes? El drama no nos enseñan cómo vivir. ¿Cómo vivir? Es de Exacto. loco. Es decir, nos enseñan de todo, nos enseñan quién es Dios, quién es Abraham, quién es Moisés, nos enseñan de todo. Ahora tu alma y cómo saber vivir. Entonces, claro, la gente desespera, llega a los 45, 50 años y dice, yo no viví nada, porque no sé cómo vivir. Sí. Es decir, cumplió sí, a veces con el programa que la sociedad le ha dicho que tiene que cumplir, con los resultados. Entonces yo te diría que en los seminarios de Miami, si hay un título grande a todo lo que vamos a ver, es llegar a entender cómo se tiene que vivir. Vivir, Es decir, correcto. cómo poder cada uno desde su alma intentar vivir lo mejor posible. Y además llegar al éxtasis divino, porque además Dios no nos creó para el sufrimiento, nos creó para la bondad. Ujú. Esto no es un vía crucis, esto es la resurrección. No nos creó, no, la gente se queda en las 14 estaciones, siempre se queda, todo el mundo sufriendo. No, no. Aquí nos creó para el Tikkun Olam. Todo el sistema está creado para que el sistema llegue al reino de Dios.
Isaac, muchísimas gracias por todo. La verdad que un placer enorme. Se me ha pasado la hora volando. Se nos fue la hora, sí. Y Rapidito, por cuando ahora, quieras, hasta que llegue el tiempo del seminario, está acá la puerta abierta para seguir perfecto, debatiendo. perfecto. Nos comunicamos a ver si la próxima semana podemos hacer otra Ok. entrevista. Y nos ponemos a bucear todavía un poquito más, y sacar algunas cositas, algunas Excelente, velos que están por excelente. Te ahí. escribo, nos escribimos y organizamos otro la próxima semana. Y después te doy un abrazo ya en Miami directamente, en Claro que sí, físico. bueno, esperemos vernos, ¿no? Un poquito, claro Si que Dios sí. quiere, si Dios quiere. Si Dios permite, nos vamos a ver entonces. Bueno, fue un placer. Ya viene, te iba a preguntar, pero te lo dejo para la... No, pero ya va a pasar. Te iba a decir que comentes un poquito lo lindo del Lag BaOmer y todo, por qué se hace, por la luz justamente que representa la gran fogata y todo eso, pero bueno, después yo lo comentaré un poquito por Lo acá. podemos hablar en la próxima entrevista, no hay Claro que problema. sí. Bueno, Mario, Un abrazo grande de todo igualmente, corazón. Shalom a todos los que nos están oyendo. Un placer enorme y bueno, si Dios quiere, a ver si nos podemos coordinar para la próxima semana. claro que sí. Bendiciones y gracias desde Miami con todos los que estamos unidos, que de todas partes, desde varios países que siempre estamos juntos, más todos los que se fueron sumando hoy. Que hay unos cuantos. Te agradezco realmente tu tiempo y bueno, poder No, al compartir contrario, un y placer sumar muy un grande y poquito. esperemos repetir. Gracias, Mario. Fuerte Un bendiciones. abrazo, Gracias. gracias de corazón, Isaac. Gracias, igualmente.